Bien, mis amados, les bendigo en esta mañana a cada uno de ustedes, a los que están en casa. Y yo sé que esta palabra nos va a avivar. ¿Por qué? Porque nos va a confrontar y vamos a ver cómo estamos viviendo ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice la palabra que la esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir eso? La esperanza no desfallece, ¿cierto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Por medio de ese Espíritu, el Espíritu de Dios, es que podemos amar y compartir el amor de Dios. Colócate de pie, vamos a orar, vamos a clamar porque esta palabra sea poderosa, porque te confronte, te bendiga y podamos practicar ese amor que Dios nos ha colocado. Y yo bendigo a cada uno de ustedes y de los que estamos aquí, porque veo que hay todas las edades. Hay personas jóvenes, adolescentes, hay jóvenes un poquito mayores, hay personas adultas, hay personas ya entradas en edad. Y déjame decirte que el amor es para todos. Hoy vamos a hablar de el amor, mis amados, y el diseñador del amor, el arquitecto que diseñó el amor es Dios. Dios, en el corazón de Dios nació el amor. Recuerda lo que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios. Es decir, Dios es un Dios de amor. Ahora, por amor Dios creó el universo. ¿No te imaginas ese grande amor de Dios? Que ese universo que no tiene ni principio ni fin, lo creó Dios por amor. Pero también por amor Dios hizo la creación. Hizo todo lo que nos rodea, lo hizo por amor. Pero también Dios por amor creó al hombre y la mujer, lo hizo por amor. Y por amor Dios le ordenó al ser humano que se multiplicara. Diga conmigo: multiplicación. Pero Dios determinó la manera de hacerlo, y es a través del matrimonio. Mis amados, algunas veces es que hemos escuchado palabra, cierto, que hay varias clases de amor, que el amor ágape, que el amor filial, que el amor eros, cierto, que el amor entre familia, que el amor entre amigos. Mi amado, pero todos esos amores nacen en el corazón de Dios, en el amor de Dios. Es decir, si nosotros no tenemos el amor de Dios, será difícil que podamos expresar los otros amores conforme Dios quiere. Entonces, mis amados, por amor Dios ordenó al hombre, al ser humano, que se multiplicara. Pero determinó un parámetro, determinó el matrimonio. Por eso en este mes vamos a estar hablando de avivar el amor en el matrimonio. Avivando el amor en el matrimonio. Yo pregunto aquí, ¿cuántos se casaron alguna vez? Levante su mano. No le estoy preguntando si están casados. Bien, ¿cuántos se van a casar? Levante la mano. Mira, aquí hay unos buenos, gente que le cree al Señor, que sabe cuál es el propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra. Es para multiplicarse. Ahora, mis amados, vamos a la palabra. Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10 en la versión NBV. Filipenses 1, 9 y 10 en la versión NBV. Dice aquí: lo que pido en mis oraciones. Aquí está hablando ¿quién? El apóstol Pablo. Está diciendo: lo que yo pido en mis oraciones por la iglesia de Filipenses y por la iglesia, por el pueblo de Dios a través de los tiempos, es que el amor de ustedes sea cada vez más grande, ¿cierto? Es decir, el amor no es estático, el amor tiene movimiento y el amor crece. Dice que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una manera limpia y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese. Mire todo lo que influye el amor. Mire todo lo que es el amor, dice aquí, para que sepan elegir lo que es mejor. Es decir, que cuando hay amor en mi corazón, yo voy a saber elegir lo que es mejor, ¿cierto? Y para vivir de una manera limpia y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese.
Esto es poderoso, porque mis amados, el amor, según la palabra de Dios, crece como el arroz, crece como la leche, va a un aumento. ¿No es así? El amor crece. Si nosotros recordamos lo que tuvimos niños pequeños, o algunos lo vieron, le preguntaban al bebé, al niño de 2 o 13 años, ¿me amas? Sí. ¿Cuánto me amas? Y el niño, ¿qué hacía? Yo le amo mucho, mucho, mucho. Cuando tenía 3 años. Cuando tiene 10 años, ¿me ama? Sí. Cuando tiene 15. Y cuando tiene 20, algunos ni siquiera quieren a sus papás. El caso que escuché en estos días de un joven, estaba dando unos datos en una oficina y le preguntan, su nombre, tal, tal, cédula, tal, tal, nombre de su papá, no tengo papá. Ese joven es un estúpido. Nadie nace sin papá en esta tierra. Todos tienen un padre. Entonces, lo que él estaba diciendo, yo odio a mi papá, yo no quiero saber nada de mi papá, pero todos tenemos papá. Ahora Dios quiere que ese amor, cierto, crezca. El amor de los hijos crezca por los padres, pero también el amor de los padres vaya en crecimiento por los hijos. Pero también el amor, cierto, entre los esposos crezca, no que se acabe. Algunos confunden la pasión con el amor. Una cosa es pasión y otra cosa es el amor. El amor tiene que crecer entre nosotros los esposos. Tiene que afinarse, tiene que afilarse cada día más para que tengamos una vida bendecida. Dice aquí, ¿para qué? Que sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan. Es decir, el amor crece y de la misma manera va creciendo el buen juicio y el conocimiento de Dios, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una manera limpia y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese por nosotros. Ahora, mis amados, por amor Dios instituyó el matrimonio. Y vemos en el libro de Génesis, que es donde están los fundamentos de la doctrina cristiana, los principios de la doctrina cristiana. Ahí los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hay un relato bien claro, bien específico de lo que es el matrimonio y lo que fue las bodas de ellos. Ahora, hoy vamos a hablar de un matrimonio. ¿A cuánto les gusta asistir a los matrimonios? ¿Cierto? Es algo bien bonito. Y cuando el matrimonio tiene la bendición de Dios, hay una presencia, hay una gracia. Es algo indescriptible. Hasta algunos están llorando. Dicen, pero está comiendo pastel y está llorando. Y yo no sé por qué lloro. Es la presencia de Dios que estoy diciendo. Yo estoy en este matrimonio. A mí me invitaron, dice el Espíritu de Dios, y aquí estoy. Y me voy a quedar en este matrimonio. Entonces, mis amados, la Biblia habla del matrimonio de Abraham, del matrimonio de Isaac, del matrimonio de Jacob. Tiene todos los detalles. ¿Por qué? Porque de ahí dependía la promesa y el propósito de Dios que hizo con los patriarcas, de hacer de ellos una nación grande. Y en la bendición de Abraham dijo que en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se inicia una familia? Con un matrimonio. Dice, en ti serán benditos todos los matrimonios de la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Ahora vamos a asistir a un matrimonio. Vamos a asistir a una boda hoy. ¿Ya recibieron la invitación? Recíbela ahí en el Espíritu, porque vamos a entrar a la casa de Abraham, porque él quiere casar a su hijo Isaac. Ahora, mis amados, miramos ahí que Dios quiere que cumplamos los propósitos de Dios, de él. Y el mejor lugar para cumplir los propósitos es en el matrimonio. La gente le tiene miedo al matrimonio, especialmente los impíos. Dice uno, y esto es muy caro. Pero los que tienen al Señor, cuando se casan, empiezan a prosperar. Empiezan a ver la bendición de Dios. ¿No es así, Leonardo? Yo conocí a Leonardo cuando estaba iniciando su matrimonio. Y ahora Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado. Algunos le tienen miedo. No, y es que eso es muy caro. Es que eso es... ¿Qué tal si nuestros padres hubieran pensado así?
no estaríamos nosotros. ¿Ve? Pero mis amados, en el matrimonio hay una bendición. ¿Quieres realizarte completamente en esta tierra? Pues anhela el matrimonio. No te dejes contaminar de este mundo. No te dejes contaminar de la ideología de esta tierra, que vas a terminar mal. Vas a terminar de 50, 60 años solo, sola y cuidando los sobrinos de otro hermano. ¿No es así? Allá feliz con los sobrinos de otro, con los hijos de otro. ¿Y qué pasó con los tuyos? No quisiste aceptar el reto. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí aceptan el reto? Dice, yo acepto ese reto. Levante la mano, créale al Señor ahí. Hay una que acepta el reto ahí, aunque la mamá le estaba codeando, pero aceptó el reto, no importa. Porque es un reto. Porque la presión que ejerce este mundo y la idea de este mundo es para que ninguno se case. Uy, eso está muy complicado, eso está muy duro. Pero vamos, mis amados, a ver el matrimonio de Isaac. Mis amados, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y eso quiere decir que nosotros debemos reflejar la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, comportarnos como Dios se comportaría en cada situación. Y la mejor manera para hacerlo es en el matrimonio. Vemos allí en Génesis 24:1, donde hay los preparativos de un matrimonio. Y uno se imaginaría a Isaac por allá, yendo a buscar el vestido, y a la pobre Rebeca por aquí, por allá, y que buscando los menús. Y mira aquí, Génesis 24:1, por favor, dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Oiga, Abraham era ya viejo, él no se iba a casar, pero el más importante en el matrimonio de Isaac es Abraham. ¿Por qué? Dice aquí que Abraham era anciano, era una persona madura, ¿cierto? Se había ganado el respeto de la gente y el amor de Dios. Era un hombre con autoridad de parte de Dios. Y dice la palabra que además era bendecido por Dios en todo y con todas las cosas. Diga conmigo, en todo y con todas las cosas. Ahora, mis amados, cada aspecto de la vida de Abraham refleja el propósito de Dios, la voluntad de Dios en su vida. Él es un hombre fiel. Y eso es lo que Dios busca de sus hijos, que seamos fieles, dice la palabra. Se requiere de los administradores que sean, ¿qué? Fieles. Yo pregunto, ¿cuántos fieles a Dios hay conmigo? Digan amén. Eso es poderoso, porque Dios le agrada a los fieles y Dios los bendice. Dice, Abraham, ya siendo espiritualmente maduro, había crecido espiritualmente, había sido usado por Dios, tiene un testimonio, Dios le ha bendecido, y entonces ya es tiempo para matrimonio. Bien impactante. El abuelo está pensando en el matrimonio ¿de quién? De su hijo. ¿Cuántos de los que están aquí y tienen hijos piensan en el matrimonio de sus hijos? ¿Cuántos los obligan? No, en el nombre de Jesús. Usted no se me va a emozar, usted se va a casar. Pero algunos, al hijo no se preocupe, mi hijo, aquí le ayudamos, no se preocupe. Lo acolitamos porque no entendemos la revelación y la bendición de lo que es el pacto matrimonial, de lo que implica eso. Y cuando nos estamos bajo la cobertura de Dios, la bendición que tiene. Ahora sigamos con el verso 2. Entonces dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo. Mire, ¿cuál era el criado, el mayordomo de Abraham? El más viejo. Entonces, viejo con viejo como que se comprenden, ¿no? Aquí había una situación y los dos se tenían una gran aprecio. ¿Por qué? Porque este criado, que su nombre es Eliezer, pues dice aquí, era el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Pero pon ahora tu mano, le dijo, debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué le hizo
jurar Abraham a su siervo Eliezer, a su mayordomo, que no iba a tomar mujeres que no fueran de la casa de su padre, de la parentela de su padre, que no iba a tomar ninguna cananea, sino era la que él le estaba indicando. Ahora, mis amados, le dice aquí: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Dónde habitaba Abraham? En medio de los cananeos. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que le iba a dar esa tierra. Pero en el momento vivían personas cananeas. ¿Qué implica eso? Eran adoradoras de dioses falsos, de Baal, de Astarot, de Acera. De esos dioses eran adoradoras. Y entonces Abraham dijo: no es posible que mi hijo se case con una mujer pagana que adora a otro Dios que no es el Dios Altísimo. Entonces esa era la preocupación ¿de qué? De Abraham, que su hijo Isaac no se casara con una persona que no alabara, que no buscara a Dios, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque desde que vemos la historia, Taré, que es el padre de Abraham, Taré conocía a Dios. Dios se había revelado a esa familia y ellos conocían al Dios eterno, aunque no eran fieles, pero ellos ya conocían a Dios. Abraham sabía que sus hermanos conocían a Dios, por lo tanto que no eran idólatras, no se arrodillaban a dioses ajenos. Mis amados, en este tiempo a la gente no le interesa eso. A la gente lo único que le importa es que el que está pretendiendo a nuestros hijos tenga plata. Eso es lo que le interesa a la gente. No mira de dónde viene, sus costumbres, ¿cierto? Sus hábitos, ¿cierto? Sus actitudes. No mira eso. ¿De qué familia viene? Pero mis amados, para Abraham era muy importante que su hijo Isaac se casara con alguien que conociera al Dios verdadero. Ahora, ¿qué aprendemos aquí, mis amados hermanos? Que las hijas de los cananeos eran idólatras. Y por tanto, como Isaac creía en el único Dios verdadero, no podía estar en un plano espiritual diferente que el de su esposa. Su esposa y él debían estar de acuerdo con los fundamentos de su fe, tener el mismo compromiso religioso con el Dios verdadero. Esto nos muestra que una persona creyente no debe casarse con uno que no es creyente, con uno que no conozca a Dios, con un filisteo, con un cananeo, o con una cananea o una filistea. Eso no debe ser. Por eso nosotros primero necesitamos asegurarnos que nuestros hijos conozcan a Dios, que nuestros hijos amen a Dios. Y si nuestros hijos conocen a Dios y aman a Dios, van a escuchar la voz de Dios. Porque el diablo le dice: mire, aquí, jóvenes, partidos no hay, mire, todos feos. En cambio, allá en la pollada, todos son lindos. En las fiestas, en los bacanales, ¿cómo se ven? Todos lindos. Pero aquí no hay nada. Eso es lo que el diablo susurra a la gente. Entonces vemos en el verso 5, dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y entonces vemos aquí que el criado está hablando en lo natural. Eliezer representa la persona humana, la naturaleza humana, la persona que solamente se basa en los sentidos, en lo que ve, o en lo que oye, o en lo que escucha, en lo que dice la gente, lo que dice el mundo. No, ahora es muy duro casarse, ahora es muy difícil contraer matrimonio, ahora es muy difícil encontrar una persona. Es más, yo quiero viajar, yo quiero ir, yo quiero por allá, y de pronto más adelante, si quiero tener un hijo, lo tengo. Y muchos son contagiados con este pensamiento humanista, demoníaco y diabólico, porque la familia es idea de Dios, y las sociedades son fuertes cuando las familias son fuertes.
Y eso es lo que Dios quiere. Este criado no era creyente en el Dios de Israel. No tenía el tipo de fe que tenía Abraham, ¿cierto? Pero vemos a través de la historia que la obediencia de este criado que no conocía a Dios va a empezar a conocer a Dios. Va a empezar, oye, ese Dios de Abraham como que funciona. Y luego a lo último de la historia, este criado va a terminar adorando a Dios. Ahora, dice el verso 6, y Abraham le dijo, mira, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es decir, Abraham, que representa al hombre de fe temeroso de Dios, él estaba seguro que Eliezer iba a venir con una esposa para su hijo Isaac, una mujer temerosa de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí como Abraham están seguros que sus hijos se conectarán con personas del reino, no con cananeos, no con adoradores de ídolos, no con materialistas, no con ateos, sino personas que tienen el temor de Dios? ¿Cuántos lo creen así? Créalo en el nombre de Jesús. Mis amados, el matrimonio es imagen del reino de Dios. Y si queremos tener matrimonios exitosos, debemos vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Cuando Abraham habla, lo hace con toda la confianza, porque él conoce a Dios y conoce su voluntad. Él me dijo y él lo hará. Aleluya. Verso 8. Entonces le dice Eliezer, dice, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, claro, porque él está viniendo humanamente. Como una mujer que no me conoce, que no nos conoce, ¿cierto? Que no sabe dónde va a llegar, que no conoce a su esposo, va a dejar su tierra, su familia para venir a buscar el amor de su vida sin saber quién es ni para dónde va. Él está hablando en lo que ve, en lo natural, en lo humano, en lo emocionalmente que a él le parece. Ahora, ¿qué le dice Abraham? Le dice, bajo ninguna circunstancia Isaac no debe abandonar este lugar, no debe regresar a aquel lugar en lo absoluto, así la mujer no quiera venir. Ahora, Abraham sabía que iba a venir. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa. Dios le había dicho, a ti te daré ¿qué? Esta descendencia, esta tierra. Y tu descendencia habitará esta tierra, y te multiplicaré como la arena del mar. Es más, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros como familia de Dios recibimos una bendición por Abraham, pero también como familia particular, con nuestro cónyuge, nuestros hijos están recibiendo la bendición de Abraham. Por eso tenemos que imitarlo. ¿Quién se preocupó? ¿Quién preparó el matrimonio? El viejo, el abuelo. Era el que estaba preocupado. Yo quiero la mejor hija, yo quiero la mejor novia, yo quiero mejor lugar, yo quiero la mejor preparación. Por eso como padres, como abuelos, tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, por el matrimonio de nuestros hijos y nuestros nietos. Orar y clamar para que sea la voluntad perfecta de Dios. Entonces, mis amados, vemos aquí en el verso 9, dice, entonces Eliezer juró, dice que puso la mano debajo de su muslo. Era la manera como juraban en aquel tiempo, o levantando la mano o colocando la mano en su muslo. Eso era una manera como ellos juraban. Y le juró sobre este negocio. A algunos no les gusta entender eso, pero el matrimonio es un negocio. Un negocio donde gana el novio, gana la novia, ganan los suegros, ganamos todos. El matrimonio es un gana-gana. Por eso el diablo lo ataca tanto. Por eso el diablo destruye la familia. Por eso el diablo destruye los hogares. Carlos, te vas a casar, te dice el Espíritu de Dios. Vas a tener una esposa que te va a amar.
porque te voy a colocar como testimonio en esta ciudad de que yo soy el Dios verdadero, y aquel que me crea mi palabra recibirá la bendición. Hay una Rebeca para Carlos, y hay una Rebeca para ti, hay una Rebeca para mí. Eso lo hace el Señor. Entonces, mis amados, dice que el criado se preparó. Dijo: mi amo me manda, pues voy a obedecer. Dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Qué hacían las doncellas en aquel tiempo, en la tarde? Diga conmigo: trabajaban. ¿Quieres tú conocer al partido, a la persona para tu vida? Búscala trabajando. Mira cómo trabaja, porque eso es una señal para tu vida, lo que va a pasar de ahí en adelante. Créele al Señor y vas a ver cosas gloriosas en tu vida. Dice que aquel siervo Eliezer tomó 10 camellos con regalos y con otros acompañantes, y se fue y llegó al lugar donde tenía que buscar a esta doncella. Y dice que llegó fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, que es tipo el agua en la palabra de bendición. Y llegó a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Cuántas doncellas aquí van por agua? ¿Cuántas doncellas lavan la loza? ¿Cuántas doncellas ayudan a arreglar la casa? Porque eso hacen las doncellas, las que aman a Dios y las que quieren una vida diferente. ¿Por qué? Porque el Isaac las quiere ver trabajando. Y aquí hay una revelación bien hermosa. Me voy a adelantar un poquito a la historia para que tengas temor. Los hombres buscan a sus doncellas en la iglesia trabajando, pero dice la palabra que cuando Rebeca decidió ir y llegó a donde estaba Isaac, ¿sabe qué lo encontró haciendo? Orando. Dice que salió al campo y levantó sus ojos. Eso es señal de que él estaba orando. Por eso aquí hay una revelación, porque Dios hace las cosas como quiere. Joven, hombre, mujer que amas al Señor y quiere la persona, de pronto no está en la iglesia, pero Dios te da revelación para saber quién es, y tú, como hizo el criado, la pones a prueba. ¿Cuál es la primera prueba que se le pone a una persona que te está ahí, ¿cómo se dice? Galanteando, ¿cómo se dice? Que te está cortejando. Invítelo a la iglesia. Es la primera señal. De ahí depende todo. Algunos dicen: claro, con mucho gusto yo voy. Otros dicen: no, yo tengo otra religión. Ese no es. Ese no es. No metas la cabeza por ahí, que te va a ir mal. Porque a veces Dios lo permite, Dios lo hace. Dios hace cosas. De pronto, la persona que tú tienes para ti todavía no es creyente, pero Dios te da pistas. Y una de las pistas es invitarlo a la iglesia, llevarlo a que haga el discipulado, llevarlo a que conozca de Dios, llevarlo a que lea la palabra, que juntos lean la palabra. Entonces ahí se va dando cuenta si realmente es o no es. Simplemente es una persona que está ahí porque le agradó por su apariencia física, pero realmente no quiere nada del Señor. Recuerda, los dos tienen que tener el mismo Dios y adorar el mismo Dios. Si no, la vida de una persona será cuadritos, será difícil, no estará plenamente. De pronto, aunque el cónyuge no sea malo, pero realmente la persona no tiene la plenitud, ¿cierto? Como dice la palabra, podrán estar dos juntos si no se pusieran ¿de qué? De acuerdo. Y una de las cosas que hay que ponerse de acuerdo es ¿dónde? En la iglesia. Por eso, joven, niña, jovencito que está aquí,
¿Cómo es que pones tú a prueba? Invitándolo a la iglesia. Y ahí va a ver cómo reacciona, qué dice. Pero no solamente que venga un día. Yo conozco casos de testimonios duros de personas que le fue mal en el matrimonio, que lo invitaba pero llegaba hasta la esquina. Dice, no, yo lo espero en la esquina, yo lo espero cuando salga ahí. Y terrible vida, terrible dificultad en el matrimonio de esas personas. Ahora, mis amados, mire, dice que Eliezer llegó allí al lugar, encontró un pozo. Dice que hizo arrodillar a los camellos a la hora de la tarde. ¿Qué significa hizo arrodillar? Pues arrodillar es una actitud de bendición, de alar la bendición, de anhelar lo que Dios quiere lo que Dios tiene para nosotros, de alarlo, de tirarlo para nuestras vidas. Dice 12, y dijo, verso 12, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor, ¿qué? Abraham. Mire, primero dijo el Dios de Abraham y ahora ya está orando. El humanista, el que no creía, ahora dijo, por si las moscas, por si él me escucha, voy a clamar al Dios de Abraham, ¿cierto? Verso 13, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Cómo iba esta doncella? Con su cántaro en el hombro. Y aquí una característica de estas tres mujeres: la esposa de Abraham, la esposa de Isaac, la esposa de Jacob, dice que eran hermosas. Pero no simplemente era un incumplido por ahí, no es que todas son hermosas. No, dice que eran tan hermosas que los maridos tenían miedo de que pronto lo mataran por la hermosura de sus esposas. Y esa es la esposa que Dios quiere dar a sus hijos, el esposo que Dios quiere dar a sus hijas, personas hermosas en su interior, pero también personas agradables en su aspecto, con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Verso 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, y qué agregado tenía, y virgen. Ahora, ¿qué quiere decir una persona virgen? Que no ha tenido relaciones sexuales, pero dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Es bien impactante que los hombres y las mujeres de Dios tienen que esperar el tiempo de Dios para poder llegar al matrimonio como vírgenes. Eso le agrada al Señor. Eso no es muy bien escuchado en el mundo y en los jóvenes de este tiempo, pero eso le agrada al Señor. Guárdate para la persona que Dios tiene para ti y vas a ver la bendición grande de Dios para tu vida. Algunos dirán, no, es que yo ya tuve relaciones. Bien, listo, ya, pero de aquí en adelante guárdate para Dios. Y guárdate para la persona que Dios tiene para ti. Y va a ver cómo Dios te bendice. Dice el verso 17. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Han escuchado la expresión, toma agua como un camello? ¿Qué quiere decir eso? Que los camellos toman mucha agua. Pero esta doncella, esta virgen, esta mujer que no había conocido varón, esta persona que la media naranja para Isaac era una mujer no solamente hermosa, bella, virgen, sino también era diligente. Dice que aprisa a Dios que
¿Cuánto tenemos que rogar a veces para que nuestros hijos nos den un vaso con agua? Un vaso con agua, por favor. Sí, ya voy. Ay, le presto el carro. Ah, con mucho gusto. Eso es la situación, pero esta mujer era diligente, tenía una gracia, tenía un favor, ¿cierto? Para hacer las cosas. ¿Cuánta agua tuvo que sacar? Mucha agua, pero lo hizo con gusto. Ahora dice aquí, y cuando, verso 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando por saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Dice que el hombre estaba maravillado, pero no maravillado y dice, esta es una mujer berraca. No, él no estaba maravillado de eso, sino que él antes oró, dijo, Señor, si la doncella que yo le diga que me dé agua a mí y también le dé a mis camellos, pues esa será. Estaba maravillado que no había terminado de orar cuando Dios le estaba dando la respuesta. Entonces estaba maravillado de eso. No tanto de lo que estaba haciendo la mujer, sino de la respuesta de Dios. ¿Cuántos se maravillan de la respuesta de Dios? ¿Cuántos acuerdan las bendiciones de Dios? Porque a algunos se nos olvida. Dice la palabra, ¿sabe qué? Dice allí en el Salmo 149, 45, dice, acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque esta es mi confianza, mi esperanza de día y de noche. Ahora, mis amados, el hombre estaba maravillado, no tanto de la agilidad, de la habilidad de esta joven, que los teólogos dicen que tenía entre 16 y 18 años. Dígale a un joven a esa edad que ayude a sacar la basura, ayude a lavar la loza, ayude a esto. ¿Qué le dice? ¿Yo por qué? ¿Qué más? Después, ¿qué más? ¿Qué me da? Después, ¿qué? Ahorita voy, más tarde, yo la saqué ayer. Ahora, ¿qué le estoy diciendo con eso? Jóvenes, niños, niñas, doncellas de Dios, pilas, practiquen diligencia, porque el hombre que Dios tiene para ti está buscando una persona diligente, que le guste el trabajo, que le guste maniobrar con las manos, hacer cosas. Esa es la persona que Dios quiere para ti y tiene para ti. Dice aquí que cuando, verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. La parchó. No hay nada más hermoso para una mujer que regalarle oro, diamantes, ¿qué más? Oro de 3 colores, ¿cierto? Algo que brille, eso le fascina, eso está en su esencia. Y ahora, aquí hay una revelación. El criado Eliezer no le dijo, no, mire, es que yo estoy buscando aquí una mujer que le dé agua a los camellos, me dé agua a mí, y si lo hace yo le voy a dar estos pendientes. No, no la compró, no la manipuló, dejó que las cosas que avanzaran y se dieran. ¿Y qué sucedió? Pues la señal completa. Y aquella mujer, ¿te imaginas? Que por darle agua a alguien y a unos pocos camellos, recibas un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Mire, la parchó, una bendición gloriosa para esta doncella diligente que tenía temor de Dios y que adoraba al Dios del cielo, pero que en su anhelo de su corazón estaba casarse. Pero ¿quién inició este movimiento de este matrimonio? Diga conmigo, el abuelo, el viejo Abraham.
¿Quién es el que tiene que iniciar el movimiento para que tus hijos, tus nietos se casen? Los abuelos, los padres que estamos orando, que estamos clamando, que estamos pidiendo por la voluntad perfecta que Dios tiene para nuestros hijos, porque eso le agrada al Señor. Mis amados, la persona empieza a prosperar cuando está en el propósito de Dios. La empresa surge, el trabajo surge, las cosas se dan. ¿Por qué? Porque la persona está obedeciendo lo que Dios manda. Ahora, mis amados, tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que derribar maldiciones que hemos proferido sobre ellos. Derribar maldiciones que ellos mismos han dicho. Derribar maldiciones que por lo que el ambiente, por lo que han escuchado, por lo que han visto, dice, yo no me caso. Y desafortunadamente no van a realizarse completamente en esta tierra y cumplir el propósito de Dios. Mis amados, el matrimonio, como dijo Eliezer, ¿es qué? Un negocio. Y ese negocio produce, y hay prosperidad, hay favor, hay gracia de Dios, hay bendición. Cuando pasan los años y llegan los años maravillosos, vale, qué bueno que me casé, que tuve hijos, porque ahora tengo nietos, porque hay alegría en mi corazón. Yo sé que en algunos matrimonios ha pasado cosas duras, cosas difíciles. Algunas personas no pudieron aguantar más porque no era la voluntad de Dios, porque sucedieron cosas duras. Pero eso no quiere decir que no querían hacer lo que Dios le agrada. A veces no era con la persona, a veces no era el momento, pero Dios tiene un tiempo, tiene un momento, tiene una persona para cada uno de nosotros, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que buscan a Dios. Pero dice la palabra que hay una excepción. Para eso dicen que no me voy a casar. Mire a ver si está esa excepción. Dice la palabra que la excepción dice es que yo soy misionero de Jesucristo. Yo predico el evangelio, yo necesito ir a África, ir a Asia, ir por allá al Amazonas, ir a los pueblos, ir a las veredas. Esa es mi pasión, eso arde en mi corazón de ser evangelista, de llevar el evangelio, las buenas nuevas. Dios dice, bueno, si tú determinas no casarte está bien, yo lo avalo porque estás haciendo mi voluntad. Si ese es tu caso, piénsalo y pregúntale al Señor, ¿es mi caso? Pero si no es, empiece a orar. Dígale al viejo Abraham que lo ayude a orar, a la vieja Sara, ayúdame ahí. Clama que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Que cómo es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Déjeme decirle una buena noticia. Los que están escuchando esta palabra, los que están recibiendo en el Espíritu esa palabra, ese hombre, esa mujer que Dios tiene para ti, ya nació, ya está en esta tierra. Solamente Dios está esperando un momento para que se conozcan y para que empiecen a caminar en el amor de Dios y para que vivan matrimonios felices, porque ahí depende el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso, mis amados, es el plan de Dios. Y ese amor incluye ganancias, matrimonio, favor de Dios, bendiciones de Dios, gracia de Dios y prosperidad en esta tierra y favor de Dios en esta tierra, y muchas cosas se empiezan a multiplicar. Aleluya.